vamos a comenzar a estudiar un nuevo tipo de ecuaciones algebraicas. Recuerden ustedes que el corazón del álgebra es justamente la ecuación. Entonces la ecuación es tal vez lo más importante que nosotros resolvemos, ¿de acuerdo? Que nosotros resolvemos. Entonces, nos están hablando, por ejemplo, acá, mira, ve, de las ecuaciones racionales. La misma expresión indica, y tú debes tener ya la idea de que estamos hablando prácticamente de lo que es una fracción. A eso más o menos es a lo que se está refiriendo. Este teorema lo hemos analizado casi desde el inicio. En más de una ocasión nosotros hemos venido hablando acerca de qué significa esto. Mira, ve, nosotros acá tenemos, dice pues, un teorema que dice que cuando el A por B es igual que 0, solamente ocurrirá si el A vale 0 o el B vale 0. ¿Qué puede significar esto, profesor? En principio puede significar que si yo, por ejemplo, vamos a colocar aquí un ejemplo solamente para poder entendernos, ¿no? Vamos a suponer que a ustedes les están indicando así, mira, un ejemplo sencillísimo que lo hemos resuelto muchas veces. Pero si le dicen, tú tienes que x menos 4 por x más 3 es igual que 0, ¿no es cierto? Así tendríamos la expresión. Ahora, yo aquí puedo decir, mira, nosotros de manera inconsciente decimos x menos 4 vale 0, ¿no? De ahí va a venir el O, x más 3 vale 0. Entonces, todavía despejamos, sin pensar, solamente de manera refleja, que el x vale 4. ¿Te acuerdas que nosotros para verificar que una ecuación es verdadera, una de las cosas que hacemos es sustituir las raíces o soluciones dentro de la ecuación original? Mira lo que pasa si yo sustituyo. Efectivamente, si el x vale 4, 4 menos 4 es 0, ¿ve? Pero 0, pero ¿cuánto me quedaría acá? 0 por 7, ¿te das cuenta? Y eso vale 0. Por eso es que nosotros decimos esto vale 0 o esto vale 0. No significa que los dos valen 0. Porque tú aquí estás observando que cuando el x vale 4, este factor vale 0, pero el otro no lo vale. Por si alguna vez pensaron ustedes que ambos tenían que ser 0 y eso hubiera implicado un y. Porque a veces nosotros no estamos entendiendo el uso de los símbolos lógicos, ¿no? Mira, ve, análogamente acá, ve, ¿cuánto va a valer el x? El x va a valer menos 3. Entonces, si yo lo reemplazo acá, mira lo que me está quedando. Me está quedando menos 7. Porque menos 3 menos 4 es menos 7. Aquí me quedará 0 y por ese resultado es 0. Pero no significa que simultáneamente los dos tienen que valer 0. ¿Por qué, profesor? Porque si simultáneamente los dos valen 0, habría una contradicción. Que el x tomaría un valor y luego otro valor, y eso es un absurdo, porque el x solamente puede tomar un valor o puede tomar otro valor, pero no el mismo valor al mismo tiempo, ¿ya? Excepto en contados casos, pero aún así siempre se verifica la misma idea. Bien, entonces esto es cuando nos encontramos con un producto de esta forma. Profesor, ¿y qué ocurre cuando nos encontramos con una fracción? Este es otra de los potentes teoremas que existe justamente para este tipo de ecuaciones racionales. Porque mira, ve, yo por ejemplo les podría decir a ustedes, a ver jóvenes, resuelvan, ojo por favor, ojo, le puedo decir a ustedes, a ver, resuelvan esta de acá. Y lo voy a poner, vamos a colocar acá, resolver 1 sobre x igual a 0. Podríamos haberla complicado todavía más, pero vamos a la forma más sencilla. Y hay algunos que se lo van a estar pensando. Algunos incluso dicen 0, comienzan a dar valores infinito. Ya están hablando cosas que no debe ser. Hijo, para este caso simple y llanamente no existe ningún x que sea un número real, ni complejo, ni nada que verifique. Esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera entendido que para que una fracción valga 0, la condición es que el numerador valga 0, pero a su vez el denominador sea diferente de 0. Otra vez, para que una fracción valga 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces, si esta fracción vale 0, este no debió ser 1. Ese tuvo que ser 0, pero no es 0. Es 1. Entonces ya fue.
Entonces, para que una fracción valga cero, el numerador tiene que ser cero. Por eso es un absurdo. Pero a su vez, el denominador tiene que ser diferente de cero. Esto nos lleva al análisis de tres expresiones que ustedes deben tener muy claramente cuando empezamos a resolver esto. Si yo, por ejemplo, tuviera 0 entre 8, esto lógicamente que me da 0. Porque te lo acabo de decir por otra vez más, que una fracción vale 0 cuando su numerador vale 0. Pero hijo, si yo tuviera 8 entre 0, esto de acá sería absurdo. No es infinito, ¿ya? No se dejen llevar algunos profesores que no conocen bien el análisis matemático. Se atreven a decir que 8 entre 0 es infinito como si se tratase de un valor numérico. Una cosa es hablar de un valor límite, lo hemos dicho desde el inicio, y muy diferente es hablar de un valor numérico. ¿Qué quiere decir, profesor? Que mira, hijo, ve, yo te lo voy a explicar de esta manera. Si ustedes hubieran escrito el límite, mira acá, por favor, de 8 entre x, cuando el x tiende a ser 0, se demuestra, hijo, que esto tiende a ser infinito. Mira, estoy colocando igual, pero ¿cómo te lo estoy diciendo? Te estoy diciendo que cuando el x tiende a ser 0, esa expresión tiende a ser infinito. Y así se empieza a hablar ya a nivel del cálculo diferencial. ¿De acuerdo? Pero no es, pues, hijo, que yo coloco 8 entre 0 y me da infinito como si eso fuese un valor numérico. 8 entre 0 no existe. 8 entre 0 es absurdo. Pero por otro lado, si ustedes colocan 0 entre 0, esto de acá es indefinido. ¿Qué quiere decir, profesor? Indefinido. Que tiene infinitos valores que lo van a cumplir. Y eso es cierto, porque si esto de acá fuese un Q, tú tendrías que el dividendo sería lo mismo que el divisor por un cociente. Y este cociente va a tomar cualquier valor, porque con cualquier valor se va a verificar esa expresión. Entonces, mientras que esto es absurdo, esto de acá sí tiene infinitos valores, pero no puedo saber. Por eso es que algunos no solamente dicen indefinido, utilizan otra palabra interesantísima que puede ser y que todavía yo pienso que debería corregirse. ¿Eh? Esto de acá dicen es indeterminado, ¿no? Indeterminado. Ya, indeterminado también dicen. Yo creo que la palabra correcta debería ser indeterminable. Es una expresión indeterminable, ¿de acuerdo? Bien, entonces retomando lo que tenemos, con lo que tú te vas, esto es cuando estamos hablando prácticamente de números, pero se extiende lógicamente en el álgebra, puesto que el álgebra busca generalizar las cosas. Te lo van a presentar, amigos, de esta forma en general, y que esto además te va a servir para cuando trabajemos el tema de las funciones racionales. Fíjese bien acá, cuando tú tienes una fracción de este tipo igual a 0, entonces el numerador, como ya indicamos acá, tendría que valer 0 y el denominador tendrá que ser diferente de 0. Con esta pequeña introducción, más todo lo que nosotros conocemos ya de las ecuaciones de primer grado y de las ecuaciones de segundo grado, se construyen preguntas hermosísimas referidas a las ecuaciones racionales. Esta segunda parte teórica habla sobre las ecuaciones irracionales y es muy importante tomar en cuenta siempre la definición de erradicación. La definición de erradicación dice que la raíz enésima de A va a ser igual a B tanto en cuanto, o sí y solamente si, ese radicando, porque así se llama el A radicando, sea lo mismo que produzca el mismo resultado que la raíz elevada al exponente. Vamos a comenzar de manera inmediata indicando que esta expresión que nosotros tenemos acá tiene que estar pues definida en R. ¿A qué se refiere, profesor? A que dependiendo de los casos que nosotros conocemos muy bien, por ejemplo, mira, vamos a suponer que acá esto es impar. Si esto es impar, nosotros sabemos que acá puede ser posi o nega. Al fin de cuentas, el resultado será posi o nega. Si aquí es posi, pero este es impar, el resultado será posi. Y si esto es nega, pero este es impar, será nega. Ahora, ¿pero qué pasa cuando tú, por ejemplo, tienes acá impar? Bueno, acá tienes par, vamos a indicar así, par de un posi. Entonces, ahí el resultado
va a ser positivo. Si tú tienes un índice par, atención ahí, tienes un índice par, entonces en ese caso de un positivo va a ser positivo. Sin embargo, cuando tú tienes un índice par, ojo, de un número negativo, entonces acá el resultado ya no va a ser real. Ahora, cuando nosotros decimos no es real, no significa que no exista resultado. El resultado lógicamente ya no está en el campo de los números reales. Tendrá que estar en el campo de los números complejos, pero sí se puede lógicamente analizar. ¿De acuerdo? Ahora bien, solamente con estas consideraciones. Hay otro detalle más, mira, ve, la raíz cuadrada, este es otro detalle que no hemos incluido acá, pero que lo estoy indicando yo por mi parte. Dice, la raíz de x, por ejemplo, pertenece a los números reales, sí y solamente sí. En principio, el x es mayor o igual que 0. ¿Ya? Así de simple. Ahora, si nosotros estamos indicando que es mayor o igual que 0, quiere decir que la raíz de x va a ser 0 si y solamente si el x vale 0. ¿De acuerdo? Para cualquier otro caso ya esta raíz será positiva. Mira, esto es importante. Fíjate lo que estoy indicando acá, que el x es mayor o igual que 0. Pero si la raíz de x es un número real, ¿ya? Entonces la raíz de x será mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? O sea, todo el radical será mayor o igual que 0. Bien, cuando yo tengo justamente un radical con índice par, ¿de acuerdo? Un radical con índice par. Entonces nosotros acá indicamos el radicando. Te dice que el radicando tiene que ser pues mayor o igual que 0. Ya lo estás analizando acá. Y bueno, después de establecer que ese radicando es mayor o igual que 0, entonces nosotros podremos transponer el exponente entre comillas o elevar o aplicar algunos axiomas para poder llegar a ese resultado y obtener esta relación de acá. Estoy indicando claramente que el n va a ser un número real. ¿Por qué, profesor? Porque ¿qué pasaría, amigos? Voy a poner solamente un caso. Si yo tengo raíz menos n de x, así, raíz menos 2n, que sería, por ejemplo, en este caso menos 2, un caso, ¿no? Si yo deseo que esto de acá lógicamente sea un número real, ¿de acuerdo? Yo voy a tener que esta expresión se puede colocar así también, ¿de acuerdo? Y en este punto yo me doy cuenta además de que el x no puede ser mayor o igual que 0, sino que el x solamente será mayor que 0. Eso ocurre cuando tenemos índices negativos. Esa es la razón por la cual yo indiqué aquí que el n debía ser un entero positivo para no llegar a estos casos, pero son posibles, son posibles. Ahora, lo más interesante aquí también es destacar que durante mucho tiempo se ha venido diciendo de que este índice tiene que ser un número natural. No es cierto eso. Esto de acá puede ser un número negativo, puede ser un número irracional inclusive, ¿de acuerdo? No habría ningún problema con eso. Entonces, hay un libro que muchos profesores antiguos conocen de Antonov, ¿de acuerdo? Son 1000 problemas de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, que lo pueden encontrar en PDF en la red. Entonces, hace años recuerdo que vino por acá un profesor de Lima, que era matemático puro de la UNI, aunque yo, disculpando con toda la sinceridad del caso, no veo que la matemática de la UNI sea realmente pura, porque es bastante aplicativa. Entonces, o la matemática es aplicada o es pura, eso hay que ser muy claros. Entonces, ya no hay muchos lugares donde se enseñe matemática pura. ¿Por qué, amigos? Porque simplemente los matemáticos pues tenían muy pocas opciones laborales, excepto el hecho de estar dictando. Entonces, en muchas facultades, como la de Trujillo, incluso la de San Marcos, pues se ha ido haciendo un poco el tema de que la matemática se vuelva más bien aplicada para que uno sepa qué hacer con problemas de la vida. Sin embargo, en otros países existe una carrera que se llama ingeniería matemática, ¿ya? Que podría más bien servir a estos fines, debería conservarse tal cual. Pero bueno, ya son criterios de otras personas que no estamos discutiendo acá, sino que lo que interesa es darnos cuenta de qué cosa es de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, sí es posible. Y en ese libro que les he mencionado, de esos autores rusos, son como 6 autores rusos, 6 matemáticos, inclusive llegan a considerar los radicales con logaritmos. Y ustedes saben que el logaritmo es un número, pues, irracional, ¿de acuerdo? Entonces, es totalmente posible y no nos dejemos sugestionar ni engañar. Acá en Trujillo se hablaba mucho de extrapolar si tuviéramos demasiado problema,
cuando estábamos nosotros dando algún tipo de definición, siempre y cuando sea rigurosa y sea lógica y pueda deducirse de pasos previamente establecidos, el sistema es correcto. Bueno, cuando tienes tú un índice impar, vamos a hacer el mismo tipo de análisis, solamente tener cuidado que si es un impar negativo, pues ya sabes que tendrá que ser mayor que cero, o en este caso no mayor que cero, sino más bien diferente de cero, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviese menos 3 de x, yo podría transformar esta expresión como la raíz cúbica de x. Aquí no tengo ningún problema, porque si esto fuera posi, saldrá posi, si fuera nega, saldrá nega, nunca sería cero. Por eso es que yo debo indicar que el x no debe ser cero. Pero te das cuenta que hay una diferencia entre una cosa y otra. Mientras que acá indico que x es diferente de cero, acá estamos indicando que solamente puede ser mayor que cero. Pasamos ahora a la parte práctica. Esta curiosa pregunta no es en realidad muy complicada, que digamos, nosotros simple y llanamente tenemos que percatarnos de algunas ideas. Cuando empezamos a resolver este tipo de problemas, una de las primeras cosas que hay que ajustar es qué valores el x no puede tomar, dado que son expresiones racionales, siempre hay que tomar en cuenta que el denominador pues no debe ser cero. Entonces voy a comenzar a escribir diciendo que el x no debe ser ni más ni menos 1. ¿Ya? Porque con ese valor los denominadores se podrían hacer cero y estaríamos con ciertos relativos problemas. ¿Qué va a hacer luego, profesor? Mira, voy a multiplicar esto con esto, se puede hacer así, ya tú sabes, por las operaciones con fracciones y luego pues se multiplica de esa manera, ¿ya? No es necesario efectuarlo todo, pero por lo menos saber que se va a tener que realizar, ¿no es verdad? Entonces acá fue la primera conclusión, ahora vamos a la segunda. Nosotros acá hemos efectuado, mira, ve, x más 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a tener ahí x más 1 al cuadrado y menos, porque hay un signo menos acá. X menos 1 al cuadrado. Esto ya tiene que estarte haciendo recordar a ti alguna cuestión que es un producto notable, ¿no? De grado par. Y bueno, acá te va a quedar el x más 1 multiplicando al x menos 1, ¿verdad? Y sobre esto, estimado alumno, vamos a efectuar lo que está en el denominador, ¿ok? Y lo que está en el denominador, pues no es tan complicado que digamos, ¿ah? No es tan complicado. Simplemente tú tienes que multiplicar, ojo acá por favor, esta expresión que tú estás viendo acá, la debes multiplicar con esto. ¿Y cuánto te va a quedar? Te va a quedar x menos 1. Te queda x menos 1, pero mira aquí, ve, menos x, desaparece el x. Tenías entonces x menos 1, pero menos x desaparece el x, te queda el menos 1 y menos 1 que te va a salir acá, tú vas a tener simple y llanamente menos 2, ¿de acuerdo? Menos 2 y todo esto sobre x menos 1, ¿de acuerdo? Todo esto sobre x menos 1. Y esto pues será igual que el 1/2. ¿Ok? Bueno, como ya nosotros hemos indicado que el x no debe ser ni 1 ni menos 1, yo puedo simplificar esto porque esto nunca va a ser 0 y van a representar además el mismo valor. ¿Qué más, profesor? Ya sabemos que acá va a venir producto de extremos, producto de medios, pero lo más importante no va a ser esto, sino lo siguiente. Observe acá, por favor. Fíjese, esto que está arriba, esto que está aquí arriba, que nosotros ya lo habíamos señalado, no es otra cosa que el segundo producto de Legendre, ¿no? El segundo producto de Legendre. Y nosotros sabemos que el segundo producto de Legendre da como resultado 4 veces la primera por la segunda variable. En este caso solamente nos va a quedar 4x, ¿de acuerdo? Y luego de eso vamos a tener que multiplicar, acá te queda pues menos 2, multiplicando al x más 1, ¿no? Se está multiplicando esto con esto, producto de extremo, producto de medios, acá ya no había nada, por eso te queda 4x. Y pues acá vendría a estar el 1/2. Yo creo que ninguno de ustedes tendrá mucha dificultad en efectuar esto de esta manera. Sin embargo, tengan en cuenta que te va a quedar ese menos x más 1, de acuerdo que va a pasar a multiplicar al segundo miembro. Por acá yo tengo 4x en el primero, pero este menos lo efectúa y como acá es 1 y el 1 es el elemento neutro, simplemente me va a quedar pues menos x menos 1. Pasas al primer miembro, 5x
vale menos 1 y finalmente el x va a ser o bien menos un quinto, pero como acá me lo están entregando todo en decimales, el un quinto también viene a ser 0,2, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos ahí la respuesta y la clave vendría a ser pues la alternativa letra A. ¿Qué hacemos para esta ecuación irracional? No es complicado en realidad si nosotros tomamos en cuenta el siguiente criterio. Vamos a suponer que esto fuese un A y que esto lógicamente viene aquí un más, esto fuese un B, ¿ya? Quiere decir que aquí vamos a pasar por varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a pasar es que cuando tú tienes la raíz enésima del A y que esto está pues multiplicando a la raíz enésima de B. Y lógicamente que hay que aceptar que ambos radicales están completamente definidos en el campo de los números reales. Esto de acá te da como resultado la raíz enésima pues del A por el B. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros tendríamos. Ahora, no solamente voy a requerir esto, voy a requerir saber que cuando tú tienes el a más b y lo elevas al cubo, el resultado pues es el a al cubo y luego el cubo del segundo y luego el triple del primero por el segundo y por la suma de estos. Entonces yo acá me estoy dando cuenta que la suma de estos, bien claramente, por favor, no es tan difícil de pensar, la suma de estos simplemente es esta expresión que está aquí, ¿no? Porque si esto vale A y esto vale B, A más B sería eso. Muy bien, entonces nosotros vamos a elevar al cubo esta expresión, vamos a elevar al cubo esta expresión, pero cuando este A más B, o sea, esta suma de radicales, tú le elevas al cubo, lo primero que sale es el cubo del primero. Y el cubo del primero vendría a ser 5 más la raíz de x. ¿Por qué, profesor? Porque si tú esta expresión la elevas al cubo, el exponente con el índice se cancelan. Máxime que son impares, no vamos a tener ningún problema. El problema con las expresiones irracionales, como ya hemos indicado en la teoría, radica en que el índice podría ser par. Pero en este caso el índice no es par, excepto tal vez acá. ¿De acuerdo? Pero entonces cuando tú elevas esto al cubo te queda esto y luego viene el cubo del b y como esto es el b y si tú lo elevas al cubo se cancela y te queda 5 menos la raíz de x y luego viene 3 veces el producto de estas que son radicales pues homogéneos. Entonces te va a quedar 3 veces la raíz cúbica. Ojo aquí porque aquí sí no vamos a perder ya el tiempo. Se entiende que tú vas a multiplicar esto con esto, pero yo me estoy percatando que estos dos radicandos no son otra cosa que factores binomios, ¿no? De dos términos, pero que son además conjugados. ¿Cómo se da cuenta de eso, profesor? Oye, porque acá dice más y acá dice menos. Y cuando tú tienes una multiplicación de factores binomios conjugados, el resultado es el cuadrado del primero, que en este caso va a ser 25, menos el cuadrado del segundo que va a ser x. Y acá sí merece la pena hacer la indicación de que el x tiene que ser mayor o igual que 0, porque al estar siendo afectada por este radical cuadrático no podría ser jamás negativo. ¿Ya? Bien claramente eso. Entonces tenemos el cubo del primero, el cubo del segundo, el triple del primero por el segundo lo hemos efectuado por la suma y hemos dicho que la suma no es otra cosa que la raíz cúbica de 25. Y ojo, en el otro miembro, ojo, cuando ustedes desarrollan esto, ¿sí? Al elevarlo al cubo, te va a quedar simple y llanamente 25. Mira, por allí nosotros ya casi tenemos algo. ¿A qué se refiere, profesor? Me refiero a esto, mira, fíjate. Tú tienes aquí el más y tienes acá el menos, y luego de eso viene acá 5 más 5, que va a ser 10. Pero ese 10 va a pasar a restar acá. ¿Ya? También eso quiero que ustedes se abstraigan lo más que puedan, porque no debemos dar pasos de más al resolver este tipo de expresiones. Más bien hay que empezar a simplificarnos cada vez más. 5 más 5 es 10, pasa a restar acá, me queda 15. Ya no quedaría nada acá porque estos 10 pasaron a restar y me quedó 15. Ahora este 3 que está aquí pasa a dividir al 15. ¿Qué cosa te queda? Te queda pues 5. Entonces yo voy a tener la raíz cúbica de 25 menos x, mira, no le estoy haciendo nada. Luego viene la raíz cúbica de 25 y tú estás observando que 5 más 5 es 10, paso a restar sería 15 y ese 15 entre 3 te va a quedar 5. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Aquí simplemente elevo al cubo, ¿no? Y eso no va a ser ningún problema para nosotros, puesto que acá te va a quedar 25 menos x, observa ahí,
te va a quedar acá 25 porque estás elevando al cubo. Cada uno de estos factores se eleva al cubo y por lo tanto se van a cancelar los exponentes. Y cuando tú eleves al 5 al cubo, acá te va a salir pues 125. Tú pasas a dividir esto, te queda 5. O sea que 25 menos x te va a quedar como 5 y finalmente el x ¿a qué va a ser igual? El x va a ser igual que 20. ¿Cumple que es mayor o igual que 0? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la clave? La clave será la alternativa letra C. Bueno, tenemos una ecuación de primer grado. Recuerden ustedes que estamos hablando de ecuaciones racionales. No hemos dicho específicamente ecuaciones racionales fraccionarias. Entonces, como una manera de recordar también qué es lo que ocurre con las ecuaciones de primer grado. Entonces me dice, al despejar el x, es otra manera de indicar que hay que resolverlo para poder encontrar el valor adecuado. Bueno, yo me estoy percatando que x solamente hay aquí y solamente hay aquí. Entonces nosotros sabemos que esos además se denominan términos semejantes, ¿de acuerdo? Y cuando son términos semejantes por la variable x, pues los coeficientes se restan. Entonces me va a quedar que el m al cuadrado menos el n al cuadrado por el x. ¿Por qué, profesor? Porque acá el coeficiente es m cuadrado y el coeficiente n cuadrado pasa a restar. Ahora, en el otro miembro tampoco tengo por qué preocuparme. Lo voy a dejar así despacito, ¿no? Mira, lo teníamos acá, 3m más 4n. Y le voy a traer a restar, ojo acá, n por m menos n. O sea, este otro término independiente que estaba aquí, independiente de la variable x, la variable incógnita, ¿no? Que es la que va a ser determinada. Esto pues pasó a restar acá. Ahora aquí me doy cuenta de un detallito. Mira, si tú te estás percatando, aquí aparece esta expresión que está acá, ¿no es verdad? Entonces, nosotros de manera inmediata, simple y llanamente lo que vamos a hacer es, mira, yo creo que a estas alturas del partido ya podríamos nosotros factorizar esta diferencia de cuadrados, colocarlo como m más n por m menos n. Y lógicamente por x, y yo aquí voy a factorizar el m menos n, ya lo hice. ¿Y qué cosa me queda? Observe por favor, mira, si tú factorizas este m menos n, tú tendrás que efectuar esto con esto que está acá, ¿verdad? O sea, tú tienes que efectuar 3m más 4n y le restas el n, ¿ya? Factorizas el m menos n, te queda 3m más 4n menos n. 3m más 4n menos n es 3m más 3n, o sea, en otras palabras, m más n por 3, ¿no es cierto? Estoy factorizando el 3, lo estoy haciendo al otro lado, pero no hay problema si lo hubiéramos colocado aquí delantito. Bueno, recuerden ustedes que hemos establecido acá también que el m sea pues diferente del n. ¿Y eso para qué? Para que yo sin ningún problema pueda hacer este tipo de cancelación. Y finalmente, ¿cuál será el valor que yo voy a obtener pues para el x? El valor para el x simplemente va a ser 3. Y la alternativa, estimados alumnos, será la letra A. ¿Cómo resolveremos esta maravillosa ecuación? Es una ecuación muy interesante, ya tú te vas a dar cuenta por qué. Lo primero que yo voy a hacer aquí es efectuar. Nosotros sabíamos que esto pues se van a cruzar de esta forma, ¿no? Sabemos que estos se cruzan así. Y no solamente eso, sino que además por acá. Mira, la expresión nos la han entregado ya ordenada, pero yo voy a hacer un comentario al final para que te des cuenta del detalle. A veces lo que hay que hacer es pasar a restar o cosas por el estilo para poder establecer qué. Ahora, debo indicar a la vez que el x no puede tomar el valor 2. ¿Ya? ¿Tú entiendes? Porque esto se haría 0, ni tampoco el 7, ni tampoco el 6, ni tampoco el 3. Ninguno de estos valores es posible y mira, en las alternativas tampoco aparece, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta esa idea. Ahora, para efectuarlo, lógicamente tenemos que recurrir al famoso producto de Stevin, ¿no? Fíjate, porque es una multiplicación de binomios que tienen un término común, te sale el cuadrado del término común. Ahora dice suma los términos independientes, menos 1, menos 7, sería menos 8 por x y finalmente menos 1 por menos 7 vendría a ser pues más 7. Bueno, como acá dice un signo más, vamos a colocar ahí el signo más, ¿de acuerdo? Y proseguimos la operación. ¿Qué cosa me va a quedar, profesor? Oye, mira, yo tengo aquí x menos 2 por x menos 6. Me sale el cuadrado del término común. Ahora debo sumar estos dos. Te va a quedar
pues menos 8x y menos 2 por menos 6 te va a quedar más 12, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso es lo primero que yo voy a tener aquí. Y lo coloco de esta manera, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces igualamos acá. Fíjate bien, voy a efectuar también en el denominador. Otra vez es un producto de Simón de Stevin. Me quedaría el cuadrado del término común que vendría a ser pues el x al cuadrado. Y menos 2 menos 7 vendría a ser pues menos 9x y luego acá yo tendría como 14. Profesor, y ahora, bueno, hay que efectuar el otro lado, ¿no? Y cuando yo efectúo, también es un producto de Simón de Stevin, vendría a ser x al cuadrado menos 5 menos 3, que es la suma de los términos independientes, vendría a ser pues menos 8 por el x, y menos por menos vendría a ser más, y 5 por 3 pues será como 15. Oiga, por acá dice un signo más. Bueno, acá lo vamos a volver a remarcar para que se den cuenta que venía y estamos cambiando de las operaciones con las fracciones. Esto multiplica esto, te da el cuadrado del primero, hijo, menos 8x más 12. ¿Por qué, profesor? Porque es el cuadrado del término común, la suma de los términos independientes por el término común y finalmente el producto de esos términos. Y aquí el resultado vendría a ser simple y llanamente pues el x al cuadrado menos 9x, pero en este caso más 18, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos ya la expresión lista hasta este punto y solamente debemos reducir. Entonces voy a colocar yo acá reduciendo, ¿no? Reduciendo. Y cuando tú reduces, acá te queda pues 2x al cuadrado menos 16x, ahí lo tienes, pero más 19, y esto va a estar en el numerador de la primera fracción que hemos obtenido, ¿no? Entonces estamos simple y llanamente efectuando, mira, ve, 2x cuadrado menos 8 menos 16 más 19. En el denominador pues no hay mucho que decir, simplemente es x al cuadrado menos 9x más 14. Y acá vendría a ser pues 2x al cuadrado menos 16x más 27 y debajo estaría el x cuadrado menos 9x más 18. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Multiplicamos en aspa? Por supuesto que no. Ni se les vaya a ocurrir hacer eso, porque si ustedes hacen eso, lógicamente que les va a salir, pero van a demorar más. ¿Qué hacemos, profesor? Entonces sabemos, aquí vamos a colocar un sabemos, fíjate bien, chico malo, ojo, que cuando yo tengo A sobre B igual C sobre D, o sea, esta es una proporción. Hijo, yo puedo sumar estos antecedentes, o sea, puedo sumar A más C, B más D, pero a veces no es el asunto sumar, sino que a veces tengo que restar, solamente que no nos dicen que tú puedes restar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, en este caso, me conviene restar así, Y ojo a lo que va a pasar cuando yo hago tal cosa. Fíjate bien, hasta esta parte son iguales, ¿ve? Hasta estos dos primeros términos. Entonces son iguales y yo voy a restarlos. Entonces se van a reducir, ¿estamos de acuerdo? Pero no solamente es eso, hijo, mira, ve, 27 menos 19, ¿cuánto va a ser? 8. ¿Ya? Entonces cuando tú restas todo este numerador con este numerador, cuando tú lo restas, te está saliendo 8. Y cuando tú restas los denominadores, te está saliendo 4. Porque x cuadrado con x cuadrado se va, menos 9x con menos 9x desaparece. Y 18 menos 14 sería 4. O sea que esto en realidad, ¿cuánto vale? Vale 2. Imagínate si tú hubieras tenido que multiplicar y algún día reducir, u otro tipo de cálculo que tú podrías haber empleado, cuando era muy sencillo simplemente saber que puedo restar C con el A y el B con el D. Eso sí, tienen que ser en el mismo sentido, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, una vez hemos hecho esto, pues mis queridos jóvenes, ¿no? Ya el asunto se ha vuelto terriblemente sencillo. ¿A qué se refiere, profesor? Mira, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esto pues vale 2. Entonces yo voy a tener acá 2x al cuadrado menos 16x más 27. Y acá me va a quedar 2x al cuadrado menos 18 pues más 36. Estimados alumnos, ustedes saben que esta expresión que está acá simple y llanamente se va a cancelar. Esta con esta se va a cancelar. Ahora mira, ve, este menos 18 simple y llanamente se va a venir al otro miembro, al primer miembro.
y te va a quedar pues solamente 2x. Ahora si tú te percatas, este 27 pasa a restar acá, te queda 9. ¿Cuánto va a valer el x? El x va a valer pues 9 medios o también 4,5 y la respuesta va a ser la alternativa letra C. Bueno, este es un típico caso de ecuación racional, ¿no es cierto? Hay que hacer una indicación rápida en relación a lo siguiente. Observe por favor acá, esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Y este es un trinomio cuadrado perfecto. Por otro lado, tengan en cuenta de que esta expresión que está acá, igual que estas, son dos fracciones homogéneas. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio voy a establecer los puntos de quiebre, es decir, el 9x al cuadrado menos 4 tiene que ser pues diferente de 0. Nosotros sabemos que esto es lo mismo que 3x más 2 multiplicando a 3x menos 2. Será pues diferente de 0 y de ahí voy a deducir que el x no debe ser más o menos 2 tercios. Ese es el primer punto que tengo acá. Entonces, esta expresión que está acá, igual que esta, deben ser distintas de 0, como esta es una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de esto 3x, raíz cuadrada de esto 2, 3x más 2 por 3x menos 2. Si tú lo igualas a 0, te quedaría menos 2 tercios y acá 2 tercios, por eso x diferente de más menos 2 tercios. Eso es lo primero que hay que establecer. Segundo, esta expresión que es 9x al cuadrado más 12x más 4 también tiene que ser diferente de 0, pero esta expresión es lo mismo que 3x más 2 al cuadrado, que debe ser pues diferente de 0. Entonces, de aquí yo voy a deducir que el x no debe ser menos 2 tercios, pero ya este caso estaba contemplado arriba, ¿de acuerdo? Después de eso, amigos, ya simplemente transponemos de manera adecuada como esta fracción que nosotros estamos teniendo aquí en este momento. Tú te das cuenta que esta fracción es homogénea con esta por el denominador, lógicamente. Entonces, pasamos a restar los numeradores. Por ejemplo, acá 2x menos x te va a quedar solamente x. 2 menos 4 te va a quedar pues menos 2 sobre, y nosotros acá podríamos colocar 3x más 2, no hay ningún problema con esto, y pues 3x menos 2, y esto se transpone al otro miembro, y acá me está quedando simplemente 3x más 2 al cuadrado. Aquí vamos a deducir varias cosas que son realmente curiosamente interesantes. ¿A qué se está refiriendo, profesor? Lo primero es que tú debes analizar que hay aquí un par de numeradores, ¿sí? Y esos numeradores pues son iguales. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, ahí si el x toma el valor de 2? Bueno, si el x toma el valor de 2, esto no va a ser 2, porque esto solamente podría valer 0. Digo, no, esto no va a ser 0, porque ese es el problema con las ecuaciones racionales fraccionarias, ¿no? Esta expresión de acá no debe valer 0. Bueno, con el valor 2 no lo son, pero si yo sustituyo acá, me quedaría 0 igual que 0, lo cual quiere decir que esta expresión de acá sí es una solución. Ya estaría prácticamente allí el valor. Ahora, ¿qué más, profesor? Bueno, que nosotros ya sabemos sin mayor dificultad. Entonces, después de eso, yo puedo simplificar esto porque para cualquier otro valor esto ya no será 0, solamente 0 con el valor 2. Y que estamos viendo que cumple porque se llega a la igualdad 0 igual a 0. Pero después de eso, yo puedo simplificar esto con lo que está acá, ¿no es cierto? Y cuando tú cruzas, atención a esta curiosidad, fíjate bien, cuando tú cruzas te va a quedar que 3x más 2 tiene que ser lo mismo que 3x menos 2. Y esto pues ya nos lleva a un absurdo. Esto ya nos llevaría pues a un absurdo, nos llevaría al absurdo que pues no sé, 1 vale 0, etcétera, ¿no? O que 2 vale menos 2 o que 4 vale 0. Y bueno, entonces conjunto solución para esta ecuación solamente va a ser simple y llanamente 2. Antes de que vayan a preguntar, mira, ve, si estos se igualan, yo lo transpondría y me quedaría 4 igual que 0, lo cual ya es absurdo. Ya es absurdo desde acá, ve, cuando ustedes cancelan el 3x, 2 con menos 2 ya es absurdo.
Pues si lo pasas a sumar te queda así. Ahora, si tú lo divides por 4, esto me lleva al 1 igual a 0, ¿no? Que es un absurdo pero medio recreativo porque han hecho algunas bromas y algunos problemas que tienen que ver justamente con esto. La respuesta, estimados amigos, vendrá a ser entonces la alternativa letra C.